Hoy México, yo creo que es vanguardia a nivel internacional del uso de la tecnología por los entes fiscalizadores del país, en este caso el SAT. Hoy en México, y es algo que tenemos que siempre que decirle a los clientes, en México todo es electrónico en materia contable y fiscal. Tú lo has visto, Sí. las facturas ya son electrónicas. Cuando una compañía le paga a sus trabajadores, los recibos de sueldo son electrónicos. Cuando esa compañía termina su contabilidad, tiene que enviársela al SAT en forma electrónica. Uh-huh. Entonces, el SAT que tiene al día de hoy tiene en forma electrónica de cada una de las compañías que hay en México sus ingresos con precisión, qué número de factura, en qué fecha, cuánto facturó y a quién, sus deducciones, cuántas facturas le emitieron proveedores a él, igual, número de Porque factura, cada uno tiene importe, que mandarlos. concepto, y cuánto es el importe que le paga a sus empleados por sueldos y beneficios. Con eso, el SAT puede darse una idea de cuánto puede ser el impuesto que esa compañía debe de pagar en México. Hola y bienvenidos a otro episodio de Wrong Minds, donde hablaremos de las diferentes intersecciones entre negocios, tecnología y la sociedad. Mi invitado de hoy es Héctor Aguilar, socio de impuestos federales en PwC o PricewaterhouseCoopers y maestro de asignaturas fiscales en la Maestría de Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Héctor cuenta con una amplia experiencia en materia de cumplimiento fiscal de empresas públicas y privadas. PricewaterhouseCoopers es una firma de consultoría, auditoría y servicios fiscales y opera en más de 157 países. Ofrece servicios de consultoría en áreas como estrategia, tecnología, finanzas y recursos humanos, entre otros. Y también realiza auditorías y brinda asesoramiento fiscal a empresas de todo el mundo. En el episodio de hoy hablaremos acerca de las principales obligaciones fiscales de las empresas en México, tanto las nacionales como las de inversión extranjera, así como la importancia de una planificación fiscal en las empresas y la clave para tener éxito en el campo del derecho fiscal. Y bueno, espero que lo disfruten. Gracias. Vamos a ver, Héctor, pues muchas gracias por tu tiempo, por venir aquí al estudio, a la entrevista. Más bien la idea es pues que nos cuentes un poco acerca de ti, ¿verdad? De tu historia y pues de tus conocimientos de ahora en nivel fiscal. Okay. Y pues me gustaría empezar, si nos pudieras contar un poco acerca de cómo llegaste a tomar la decisión de, primero que nada, convertirte en contador y luego llegar a PwC, ¿no? Que es donde te encuentras ahorita como socio de impuestos fiscales. Es difícil, así que quizá de rebote caí en la contabilidad. Nunca he sido contador, soy contador público, pero nunca he sido contador. Inicialmente me llamaba más la atención medicina. Ok. Sin embargo, pues bueno, es una carrera larga, se necesitaba dinero en la casa, entonces entré a contaduría más por el tema de que es una carrera más amplia, de que tiene más caminos ya una vez que estás dentro de ella, por dónde desarrollarte. Entonces ese fue el punto principal de por qué contabilidad. Y adentro de contabilidad, siempre, ya que estuve adentro, me gustaron los impuestos. Entonces Órale. toda la vida he estado en los impuestos. Mi examen profesional fue en impuestos. Desde que empecé a trabajar fue en impuestos. O sea, no los he dejado en los últimos 34 años. Y a PwC, ¿cómo llegaste a entrar? ¿O tú estabas enfocado en esa compañía? ¿Ya lo tenías visto desde que estabas estudiando? Ya lo teníamos. Había dos grandes firmas en ese entonces en Chihuahua. Soy de Chihuahua. Las grandes firmas que había en ese entonces o era Deloitte o era PricewaterhouseCoopers. En ese entonces Pricewaterhouse. Entré a Deloitte inicialmente, un diciembre del 85.
No tenían impuestos todavía, departamento de impuestos. Era pura asesoría. Era pura contable. Okay. Contable y de auditoría. Uh-huh. Y en junio del año siguiente, del 88, me hablaron de Price, donde habían aplicado inicialmente, que iban a abrir el departamento de impuestos. Y entré un 12 de agosto del 88. Uh-huh. Pues desde entonces, hasta ahorita, si todo sale bien, ahora el 12 de agosto de este año cumpliré 35 años. 35 años dentro de la compañía. Dentro de la firma. De, ¿cómo se dice? Impuestos específicamente. Impuestos, toda la vida en impuestos. Sí. Bueno, ¿y qué es exactamente lo que haces? O sea, ¿a qué se refiere impuestos dentro de PwC o en este caso? Vamos más que los números, uh-huh. Más que 2 más 2 son 4 y este es el impuesto a pagar, vamos un sentido distinto, es más en el sentido de asesoría, del por qué esos ingresos, del por qué esas deducciones, hallarle lógica considerando la operación de la empresa, hallarle lógica a qué ingresos debe tener, qué gastos debe tener, qué estructura debe tener. Todo eso para hacerlo más eficiente en términos fiscales. O sea, finalmente, como alguien dice que dijo Tomás Alva Edison, de que hay 2 cosas certeras en este mundo: nos vamos a morir y todos vamos a pagar impuestos. Entonces, los impuestos ahí van a estar toda nuestra vida. Ok. Sí. Y entonces, tus clientes generalmente son, bueno, tengo entendido que hay 2 tipos de razones sociales, ¿no? Que se pueden generar, ya sea personas físicas o personas morales. ¿Aquí es independiente tus tipos de clientes o estás personas enfocado? Morales. Morales únicamente. Personas morales. Realmente los apoyamos desde que alguien en el extranjero tiene idea de venir a México. Uh-huh. Con este famoso nearshoring, en el pasado con la estructura de Maquila, el ser frontera, el estar abajo de Estados Unidos. Finalmente eso siempre ha sido atractivo para un extranjero de venir a México. Obvio, temas ya indirectos como la calidad de la mano de obra, el costo de la mano de obra. Eso le llama la atención de venir a operar a México, uh-huh. con una expectativa de entrar al mercado americano. Entonces, desde que vienen, los apoyamos en el sentido de qué es lo que van a hacer, para dónde se va a ir el producto final, y con base en eso tienen una inversión importante en maquinaria o hacer una inversión importante en mano de obra de un proceso más manual. Uh-huh. Entonces todo ese tipo de situaciones lo vemos para definir cuál pudiera ser la estructura más eficiente para ellos para operar. Entonces tú les generas una estructura pues fiscal en este caso. Sí. Y el contacto con el cliente es desde antes de que decidan venirse a instalar aquí, pues en este caso Ciudad Juárez, o esto ya está instalando aquí, o cuándo es. No, es desde que alguien, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una llamada con gente de Hong Kong. Uh-huh. Desde que a alguien se le ocurre y ubica en el mapa México y especialmente Ciudad Juárez o la frontera, Ciudad Juárez, Monterrey, siempre son las ciudades que más llaman la atención al extranjero. Tijuana, Monterrey, Ciudad Juárez, Saltillo, uh-huh. Querétaro. Uh-huh. Son las ciudades que les llaman la atención y desde ahí inician a decir, oye, yo soy una empresa que voy a hacer esto, uh-huh. que quiero entrar a un mercado de exportación. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué necesito hacer para operar en México? Y es ahí donde empezamos. Desde una estructura en términos legales, de qué tipo de sociedad, en términos operativos, si una compañía con bienes raíces, con empleados, y en términos fiscales, qué tipo de régimen va a tener. Y bueno, ¿y cómo es esa conversación con el cliente? ¿En qué te basas tú para determinar estas estructuras que formas? Siempre lo importante es escuchar, porque antes de vertir nosotros todo lo que tenemos, a veces puedes ahogar al cliente con todos los temas que hay fiscales mexicanos. Uh-huh. Y a veces incluso se puede espantar de escuchar que hay 100 puntos que tiene que considerar. Yo creo que lo que hacemos es tratar de tomar de esos 100 puntos cuáles son los 10 puntos principales que él debe de conocer. Pero primeramente es escucharlo. ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Qué es lo que va a elaborar? Uh-huh. ¿De dónde viene la materia prima? Que eso es un punto importante. ¿De dónde viene? ¿Va a ser región NAFTA, bueno, ahora de TEMEC, Canadá, Estados Unidos, México, o va a ser algo que viene de Oriente o de Europa? Eso con el fin de conocer si puede haber algunos
tratados en materia comercial que permitieran importar ese tipo de, esa materia prima que él requiera para hacer su producto final. Temas como qué requieren lo específico del tipo de mano de obra, si es mano de obra hasta cierto punto obrera o requiere ciertos estudios calificados para poder definir cuáles pueden ser las áreas en donde debiera instalarse. Y ya temas secundarios de capacidades de energía eléctrica, de si necesita una espuela de ferrocarril para que llegue ahí su producto, si lo importa, de dónde va a llegar a México y si él puedes decir, oye, es que me quiero establecer en Monterrey, oye, ¿a dónde va a llegar tu producto? ¿No? Es que va a llegar por acá, por Manzanillo, híjole, pues como que es una vuelta bastante grande. Sí, la logística, ¿no? Para que llegue hasta allá es diferente. Y la otra es, ya que lo tengas, ¿qué vas a hacer con él? Que voy a exportar a Estados Unidos. ¿A dónde? Es que te quieres establecer acá en Reynosa y quieres llevar tu producto a Los Ángeles. Dices, también es un tramo. A veces el ver un mapa pues pareciera ser que es muy simple, pero ya la logística se complica. Y es donde específicamente en nuestro caso, aquí en Ciudad Juárez, es la gran ventaja que tenemos en Ciudad Juárez, de que estamos a la mitad. O sea, una empresa que quiera salir al oeste, al centro o al este de Estados Unidos. Esa es, yo creo, todavía de las ventajas competitivas que tenemos en Ciudad Juárez. Sí, que tienen esa ventaja logística para cualquier punto en Estados Unidos cuando va para allá el producto. Exactamente. Bueno, y ahorita que mencionaste el TEMEC, bueno, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, eso pues te tocó el cambio cuando se generó, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras explicar un poco cómo cambió, a lo mejor a nivel fiscal en este caso, la estructura que se forma para las organizaciones que vienen o cómo cambió en general el esquema en México después de este tratado. Sí, mira, yo creo que el TEMEC hoy y el NAFTA en su momento, sí, ese 1 de enero del 94 en que inicia el NAFTA, yo creo que le dio a México la categoría de ser un país estable y confiable a los ojos del inversionista extranjero. El hecho de que haya países como Estados Unidos y Canadá, sea TEMEX o como fuera el NAFTA, que se han sentado a negociar y cuál va a ser específicamente el tema aduanero, cuáles son los impuestos a la importación, en su caso a la exportación, cómo se va a considerar todo ese flujo de materias primas entre los países. Yo creo que eso le dio certeza al inversionista extranjero. Y a pesar, y me tocó por mi edad, de que cuando se hablaba del NAFTA, mucho se decía que iban a quebrar muchas compañías mexicanas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, oye, es que nos vamos a abrir al mercado internacional y vamos a competir con las grandes ligas. Y yo para mis centros digo, pues, ¿para qué otra cosa estamos, no? Si queremos un mercado chiquito, que nada más entre nosotros, autoconsumo, como hoy de repente se habla todavía de producir lo que consumimos, ¿por qué? Si somos malos para producir algo, ¿por qué tengo que enfocarme en algo en lo que no soy eficiente? Mejor enfoquemos mis baterías en lo que soy eficiente y en lo que no, lo importo. Yo creo que esa leyenda de que debemos de consumir lo que producimos, pues a lo mejor en los 50, en los 40 era algo viable. Hoy con la modernidad hay que dedicarnos para lo que somos buenos. Y yo creo que en el 94, a pesar de todos los problemas que podemos tener en México, en el 94 se dio ese cambio de chip. Oye, el maíz, que lo usamos para todo en México. Bueno, si no somos buenos produciendo maíz, ¿por qué no importarlo? No nos vamos a romper las vestiduras, no nos va a salir el maciosare. O sea, es que el maíz es importado, ya ni maíz producimos, sí, pero eso nos llevó a ser de los principales exportadores en el mundo y somos de los principales países exportadores en el mundo. Eso hizo el TEMEC, el NAFTA, y eso sigue siendo el TEMEC para México, el ponernos como un país confiable, el que venga sabe a lo que viene. No va a estar a disposición de reglas que el gobierno pretenda establecer de un día para otro, sino son reglas ya generales, definidas. Me gusten o no me gusten, ya están. Si me gustan, le entro. Si no me gustan, bueno, busco otro mercado. Pero si entro a México, yo ya sé a lo que vengo. Claro. Y así como se hizo en el TEMEC, ahí están los tratados de doble tributación para evitar la doble tributación, que es lo mismo.
¿Y eso qué son? El TEMEC Uh-huh. te regula todo el aspecto comercial, aduanero, básicamente. Uh-huh. Los tratados para evitar la doble tributación que México tiene celebrado, el primero fue con Canadá por ahí del 92, 93, Estados Unidos por ahí del 95, si mal no recuerdo. A la fecha México tiene alrededor de los países que más tratados para evitar la doble tributación tiene, debemos de tener más de 50, poco menos de 60 tratados. ¿Qué significa o qué son? Darle de nuevo certeza, pero ahora en materia fiscal. En donde en México a lo mejor se dice, oye, fíjate que para el extranjero que venga y opere, le vamos a hacer cierto tipo de retenciones conforme a la ley mexicana. Hay un tratado que dice sí, pero a lo mejor esa retención no podrá exceder de este porcentaje. O no obstante que la ley mexicana o americana, hablando del tratado con Estados Unidos, uh-huh. No obstante que la ley americana o mexicana señale que al extranjero que vaya a operar a Estados Unidos, el mexicano que vaya a Estados Unidos, o el americano que venga a México, no obstante que la ley local diga que se le va a hacer una retención del 25%, el tratado a lo mejor dice una tasa del 10% y se aplica la del 10%. O no obstante que aparezca esa tasa del 25% de impuestos, a lo mejor el tratado dice que no se grava. Entonces te da de nuevo certeza y ya se junta, ahora sí que se hace ese paquete completo en donde para un extranjero que venga a México hay certeza en lo comercial vía el TEMEC y hay certeza en lo fiscal vía los tratados de doble tributación. Y yo creo que es una de las cosas que a veces no se comentan que México ha hecho bien. Que empezaron en el 91, dices, los de el doble 92, 93, el primerito fue con Canadá. Ok. Siguió el de Estados Unidos y de ahí tenemos más de 50, menos de 60 tratados. Pero realmente con los principales países del mundo tenemos un tratado de doble tributación. Y el fondo es ese, de ponerse los dos países de acuerdo en que cuando un inversionista de ese país vaya al otro, ¿cómo se le va a gravar? Bueno, y entonces, por decir, llega un inversionista de un país extranjero y, pues, ahora en este caso tú eres el conocedor, ¿no?, de toda esta información, todos estos tratados, todo eso. ¿Cómo llevas, ahora sí que de la mano al cliente, sobre todas estas diferentes vertientes fiscales que uno tiene que llevar en México específicamente? Es ahí el punto por el cual necesitamos conocer primero de dónde viene, uh-huh. o dónde pretende establecerse, uh-huh. y a dónde va a ir su producto final. Uh-huh. Cuando nace el NAFTA, uh-huh. mucho se hablaba de compañías chinas que querían entrar a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, para ellas el punto era, oye, pues si hay una tasa preferencial a las importaciones en Estados Unidos que vienen de productos mexicanos, pues entonces produzco en México. Y así es como llegaron muchas compañías chinas a México para hacer su producto final y entregarlo a Estados Unidos. Ellos veían, oye, si yo, compañía china, produzco en China y exporto a Estados Unidos, voy a tener un impuesto al entrar a Estados Unidos de importación, uh-huh. aduanero. Pero si produzco pero si produzco en México y entro a Estados Unidos, ya se considera de origen. Sí, es parte del tratado. Pues, es parte uh-huh. del tratado, uh-huh. ya no pago ese impuesto. Entonces, parte de esa conocimiento del cliente que necesitamos tener para ver qué es lo que mejor le ofrece. Uh-huh. E incluso la actividad. Porque a veces decían, bueno, es que lo traigo a México mi producto, aquí lo etiqueto y lo exporto a Estados Unidos. Eso no. O sea, tiene que ser un proceso de lo que le llaman técnicamente el brinco arancelario, en donde entra como materia prima, pero debe salir como producto. Okay. Algo se le hizo, algo se le tuvo que tener transformado para que conforme a las reglas del NAFTA, términos generales, se considere de origen. Sí, tiene que haber un proceso aquí dentro de México para que esté considerado. Entonces yo creo que el TEMEC y tratados han sido una receta perfecta para México. Y luego, bueno, ahorita una de las cosas que tuve la oportunidad de ir a una de tus clases, ¿verdad? También ahí sobre derecho fiscal, sobre todo, y estabas hablando acerca de la fusión de empresas. Y entonces ahí pues nada más me quedó la duda, dije, entonces PwC en algún punto se tuvo que haber fusionado para convertirse en PwC, ¿no? Antes era Coopers. Bueno, de entrada somos la firma más antigua. Sí, exactamente, desde Londres creo que tiene la sede. Desde Londres era Samuel Price, y ahorita se me escapa el otro nombre, Coopers. Ajá. Ellos crearon PricewaterhouseCoopers. Ajá. Ellos llegan a México en 1906 y
aquí se juntan con una firma local que era González Vilchis, que era el señor González y el señor Vilchis. Y mucho tiempo en México nos conocían como Pricewaterhouse. González Vilchis. Ok. Y realmente ha sido la entrada de las demás firmas. O sea, siempre hay una firma local y una firma extranjera. Uh-huh. Entonces nosotros, ¿qué pasó? En el camino, pues éramos Pricewaterhouse. Por ahí del 95 nos fusionamos con lo que en ese entonces se conocía como Coopers & Lybrand. Y de ahí somos PricewaterhouseCoopers. Uh-huh. En el 2000, ¿qué será? 2015, 17 más o menos, nos fusionamos con la firma americana. O sea, propiamente no hay una firma mexicana de Price. Somos la quinta región de la firma de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y para qué la fusión? Como lo escuchaste seguramente en la plática, es pues para ser más fuertes. Yo creo que la suma de las ventajas, la suma de las fortalezas para poder tener una mejor presencia en el mercado. Sí, se me hizo bien interesante, ¿verdad? Porque yo estaba completamente fuera de conocimiento, ¿verdad? Yo entré ahí pues como desde cero, ¿verdad? Y empecé a aprender y estuve viendo pues cómo interactuaba ya todos los alumnos, tenían este conocimiento de las leyes fiscales, los sacaban de memoria, era increíble. Pero sí me llamó mucho la atención lo de la fusión y cuando comentabas acerca de la historia de tu compañía, entonces dije, pues tiene sentido que se haya fusionado en algún punto. Entonces, por lo que aprendí ahí me quedó la duda, nomás quería confirmarla por ahí. Pero sí, y pues como también eres pues maestro, ¿no? De Derecho Fiscal en este caso, no sé cuál es pues sí, los procesos fiscales que hayas visto a lo largo del tiempo que una compañía extranjera debería de tener en cuenta o de lo que más tienes que enseñarle a las compañías extranjeras en este caso. Yo me imagino que es de todo, ¿verdad? Pero los puntos más relevantes tal vez. Es de todo. Algo que también en México y el SAT lo ha hecho bien. A veces, ahorita que son las declaraciones anuales y que el anual no se puede pasar porque está saturado el sistema del SAT que vencen mañana. Personas morales. A veces hay que reconocer que el SAT ha hecho bien su labor. Y el SAT le empezó a apostar, no de ahorita, sino por ahí a partir del 2000. El SAT le empezó a apostar a la tecnología. Y hoy México, yo creo que es vanguardia a nivel internacional del uso de la tecnología por los entes fiscalizadores del país, en este caso el SAT. Hoy en México, y es algo que tenemos que siempre que decirle a los clientes, en México todo es electrónico en materia contable y fiscal. Tú lo has visto, las facturas ya son electrónicas. Cuando una compañía le paga a sus trabajadores, los recibos de sueldo son electrónicos. Cuando esa compañía termina su contabilidad, tiene que enviársela al SAT en forma electrónica. Uh-huh. Entonces, el SAT que tiene al día de hoy tiene en forma electrónica de cada una de las compañías que hay en México sus ingresos con precisión, qué número de factura, en qué fecha, cuánto facturó y a quién, sus deducciones, cuántas facturas le emitieron proveedores a él, igual, número de factura, porque cada uno tiene que mandarlos, y cuánto es el importe que le paga a sus empleados por sueldos y beneficios. Con eso, el SAT puede darse una idea de cuánto puede ser el impuesto que esa compañía debe de pagar en México. Sobre la base que el impuesto en México se calcula como cualquier utilidad, ¿no? Ingresos menos deducciones, te da tu resultado fiscal por la tasa corporativa, que es del 30%. Que es más o menos el promedio en porcentaje que se maneja a la mayoría de las razones sociales, bueno, morales. Es para todas. De hecho, en México es para todas. El 30% es plano. En personas físicas hay una tasa graduada. Varía, ¿no? Varía en donde, dependiendo del ingreso, el impuesto va creciendo. Sobre esa premisa de que quien más gana, más paga. Y la de personas físicas puede ir desde un 3%, si mal no recuerdo es la tasa mínima, hasta una tasa máxima del 35%. ¿Cómo está eso en materia internacional? Alto.
ya nos quedamos altos. O sea, una tasa corporativa en México del 30%, cuando en Estados Unidos es 21%, más una tasa estatal del 4 o 5%, o sea, andan en 25 o 26% al impuesto, a la utilidad, cuando en México andamos en el 30%. Entonces, en ese tema sí es algo importante, volviendo a qué le decimos a los clientes. En México, la tasa corporativa es el 30%. Es decir, si tienes una venta de 100 menos 70 de gasto, vas a tener una utilidad de 30. Sobre esos 30 tienes que pagar el 30%. Y no solo eso. A diferencia de otros países, en México tenemos lo que es la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, que es el 10%. Entonces, a ese extranjero tenemos que decirle que cuando viene a México, 2 de sus principales accionistas son el SAT y los empleados, porque uno toma el 30% de las utilidades sin arriesgar nada y los empleados toman el 10%. Entonces, ellos necesitan saberlo para decir, oye, es que voy a venir a México y si gano 100, le voy a dar al SAT 30. Sí, pero también le vas a tener que dar 10 a los trabajadores. Y es ahí de los temas que empiezan a fluir la conversación. Oye, pero ¿cómo está? ¿Por qué? Sí, que a lo mejor donde se encuentran más explicaciones, van a necesitar más explicaciones porque no lo entienden ellos desde donde vienen. De inicio, ¿no? Entonces yo te diría, oye, cuando alguien viene, en adición a estos temas de logística, estructura, de cómo queda, yo creo que un tema para ellos importante es eso. En México la contabilidad de los impuestos son electrónicos. El SAT puede fiscalizar y lo hace muy eficientemente, considerando que todo está en el sistema. Anteriormente, cuando yo empecé, todo era en papel. Las declaraciones eran en papel. Entonces, imagínate una declaración que presentabas en algún lugar, en la Oficina Federal de Hacienda, en aquellos años, y después en el banco, que la sellaban, que se enviaba y que caía en el escritorio de algún funcionario del SAT una de cuántos millones de declaraciones habrá. Decías, híjole, ¿cómo va a fiscalizar el SAT eso? ¿Cómo sabe que lo registre todo? ¿Cómo sabes que en ese entonces el que te pagara alguien 100 era mucho o era poco? Hoy el SAT ya lo sabe. Entonces, esas yo creo que las grandes ventajas que como autoridad fiscalizadora tiene en México el SAT, que no es la generalidad en el mundo. O sea, nosotros ahí sí somos punta de lanza en materia del uso de la electrónica para fines fiscales. Sí. Y eso es, bueno, esa es la tecnología referente a nuestro sistema, ahora sí que fiscal nacional, vamos a llamarle, ¿no? Así, ¿no? Y tú en lo personal, ¿cómo ha influido la tecnología para tu trabajo dentro de PwC? O sea, ¿cómo se ha visto el cambio a lo mejor de esta manera? Sí, no podemos estar alejados, definitivamente que la tecnología está y llegó para quedarse. Entonces, todos nuestros procesos que anteriormente eran manuales, pues hoy son vía forma electrónica. Anteriormente, para conocer a la empresa, veíamos, dame tus ingresos, ¿no? Dime cuáles son tus principales proveedores, cuáles son tus principales clientes. Y involucraba por parte del cliente una búsqueda manual de sus expedientes o carpetas de proveedores para decirme cuál había sido su principal proveedor en el año. Hoy lo que le pedimos es, dame tu base de datos de tus CFDIs, que le llamamos, los comprobantes fiscales digitales por internet, que eso no son otra cosa más que las facturas digitales. Hoy, en lugar de decirle, oye, dame esta integración, le decimos mejor, dame acceso a tu base de datos de estas facturas digitales, tanto las que tú emites como las que te emiten. Y nosotros con eso nos hacemos bolas para poder ver si los impuestos que estás pagando son adecuados. Para ver si el tipo de gasto que tienes, necesitarías tener ciertas actividades para asegurar que ese gasto sea válido fiscalmente. Sí, para darle la asesoría. Exactamente. Porque cada concepto de gasto tiene un requisito específico. Hay requisitos generales, pero dependiendo del gasto hay requisitos específicos que tienes que cumplir a los ojos de la autoridad para que esa deducción tenga un efecto fiscal. ¿Qué efecto fiscal? Que dejes de pagar impuestos. Y bueno, dependiendo, me imagino que dependiendo de la operación y del tipo de cliente,
pues son diferentes los gastos que genera, ¿verdad? Pero si lo pudieras como poner en general o lo que mayormente se utiliza como tipo de gasto para los clientes de manufactura aquí en la región de Ciudad Juárez, ¿cuáles serían Mira, los que se separan? yo creo que los principales son pues la operación por sí sola, ¿no? Ujú. El compra del inventario, entre inventario y tema laboral, los sueldos y salarios, yo te diría ahí se va la gran mayoría. Ujú. Todos los demás de recibos y demás, de energía eléctrica, teléfonos y demás, pues bueno, a lo mejor ahí están, pero los principales yo te diría de gastos es inventario y sueldos y salarios. Ahora, el tema aquí es que el hecho de que una compañía extranjera venga a México a producir, posiblemente, seguramente está haciendo uso de alguna marca o está haciendo uso de algún proceso patentado del por qué la línea de producción tiene que ser recta y no circular, o por qué primero tengo que perforar en lugar de coser. Ujú. Entonces, esos tipos de conocimientos finalmente implican que el extranjero pueda cargar o hacer un cobro a la compañía mexicana por su uso, vía pago de regalías, vía pago de conocimientos por transferencia de tecnología. Entonces, ese tipo de pagos también tienen un tratamiento fiscal distinto en México. Hay un concepto ahorita y que es a veces donde cambia la percepción respecto a otros países. A veces la principal idea que tiene un extranjero es, pues en México tengo una operación, le voy a cargar gastos desde el corporativo. Le voy a cargar gastos bajo el nombre de management fees. Le voy a cargar royalties o transfer of technology. Y dice, está bien, yo pues, lo puedes hacer. El gran tema en México es que el SAT dice, está bien, yo no tengo mayor tema. No tengo tema en la medida que me muestres tres cosas. Que es a valores de mercado. Es decir, que no le estás cargando la mano. Uh-huh. O sea, que le estás cargando lo que realmente vale eso que le estás dando. Sí, sí, sí. 1. 2, demuéstrame la materialidad. Y eso de materialidad va en el sentido de demostrar que es un servicio que efectivamente se prestó. Oye, le estás cargando regalías. ¿De qué marca? A ver el contrato. ¿Por qué? A veces nos topamos con clientes que pagan regalías o uso de marca y no saben cuál marca están usando. Oye, esto, es que me lo envió el corporativo el contrato y pues me dicen que me van a cargar eso. Así es. Bueno, a lo mejor podrás tener la documentación soporte registrada, cumplir con toda la bola de requisitos fiscales para que el gasto se considere deducible, que es que disminuya, que no pagues impuestos sobre él. Pero fallan en el concepto de materialidad, de demostrar que efectivamente tuviste un servicio. Y llevémoslos al mundo real. Todo el mundo pagamos gas en la casa. El hecho de que tú tengas la factura del gas y que lo pagues no sería suficiente a los ojos de la autoridad para demostrar, para decir que efectivamente recibiste el gas. Tendría que haber un elemento que demuestre que estás recibiendo el gas que pagas. Oye, mira, es que le abro aquí la mecha a la estufa y se prende. Bueno, ya hay materialidad. Con eso sería suficiente para comprobarlo. Exactamente. O sea, no nada más nos quedamos en México en que tengas el comprobante. A veces el contribuyente cree que teniendo la factura con eso es más que suficiente. No, es la factura y demostrar que efectivamente fue un servicio que recibiste. Ok. Ese es el concepto hasta cierto punto nuevo en México de la materialidad. Oye, fíjate que recibí servicios administrativos del corporativo y aquí está donde demuestro que están determinados a valores de mercado. Aquí está la factura, aquí está registrado contablemente, te los declaré, ya estamos bien, SAT, ¿no? Demuéstrame que esos servicios que te cargaron o que te cobraron, los recibiste. ¿Cómo lo demuestras? Exactamente, lo que te voy a preguntar, ¿cómo es ese proceso? Realmente tendría que haber alguna memoranda al final de cada mes en donde me digan qué hizo el extranjero por mí. Fíjate que por ejemplo, en un contrato de comisiones sobre ventas, pues fíjate que acá en Estados Unidos fui, visité clientes y ya te conseguí 3 contratos más para que te van a ordenar tu producto en México. Es algo tangible, ¿no?
Pero el hecho de que me carguen comisiones por algo de que pueda suceder, oye, cuando se requiera te voy a ayudar. No, es servicio real. Y es el concepto de la materialidad. Que es un concepto relativamente nuevo. Nuevo. Y pasando eso, ya vamos con que esté a valores de mercado. Que es el concepto de la materialidad. Y hay un tercer elemento que diga por qué es estrictamente indispensable para ti. ¿Por qué es necesario que lo incurras para llegar a tu objeto social? Ya pasamos todo el aspecto documental. Ya te lo comprobé. Que, ya. Sí. Ya te comprobé que sí me dieron ese servicio. O sí compré ese bien. Bien. ¿Para qué lo necesitas? ¿Dónde lo vas a usar? ¿Qué es esto? Oye, tú eres una compañía, por decir algo, que te dedicas a vender productos en México. ¿Por qué hiciste una asamblea de accionistas en Los Ángeles? ¿Qué fue necesario que si fueras a hacer en Los Ángeles para la consecución de tu objeto social? Y ahí es donde dices, bueno, no es estrictamente indispensable. Y entonces a lo mejor tú como asesor dirías, ¿esto no es necesario? ¿O es donde entras? Es donde le decimos, oye, va a estar difícil que en caso de una revisión del SAT se pueda demostrar. Tenemos un caso así específico con algún cliente en donde en diciembre del 17 de diciembre del 2022 firman un contrato de comisiones sobre ventas en donde el extranjero le va a cargar comisiones a la compañía mexicana por apoyarlo en generar más ventas. Eso es válido, perfectamente válido. ¿Dónde empezamos con problema? Que ese contrato firmado un 17 de diciembre se dice que entra en vigor el 1 de enero de ese año. O sea, 12 meses atrás. Y lo dices, oye, el 17 de diciembre que lo firmo, me hacen un cargo de $60 millones al amparo de ese contrato. Porque estaba registrado desde el 1 de enero. Exactamente. Entonces, como yo les decía, véalo a los ojos del SAT. Oye, el contrato está, ahí está. ¿Está firmado? Sí, está firmado. ¿Se requiere pagar comisiones sobre ventas? Sí, se requiere. Pero veámoslo a los ojos del SAT. Y respecto, de hecho, los impuestos es mucha lógica, ¿no? Oye, ¿por qué algo el 17 de diciembre? O sea, 2 semanas antes de irnos todo el mundo a celebrar Navidad. Se te ocurre firmar un contrato que casualmente te lleva a tener que pagar $60 millones, que casualmente a ti, compañía mexicana, lo tomas como una deducción y tu base fiscal se hace más chica, es decir, me dejas de pagar impuestos. O sea, tu impuesto que me pagas es más chico. ¿Qué pensaría el SAT? Lo hiciste para bajar la base fiscal nada más. Entonces ahí entramos ya a temas de materialidad. Oye, ¿cómo es que alguien te pudo ayudar a hacer ventas en enero cuando el contrato lo firmó en diciembre? En diciembre. ¿Cómo me ayudó a hacer ventas de febrero cuando el contrato lo firmó en diciembre? ¿Cómo es que en diciembre alguien se acuerda que no me habían cargado $60 millones? O sea, entre el concepto de materialidad y la otra de que sea estrictamente indispensable, es donde el SAT hace su labor de fiscalización y la hace bastante bien. Teníamos otro cliente en donde ellos eran una compañía que hacía pagos, en este caso una compañía canadiense. Y está bien, pues está bien, tienes el contrato, tengo el contrato. ¿Es asesoría tecnológica? Sí, es asesoría tecnológica. Está bien. Valor de mercado, también valor de mercado. Ahora sí, ¿qué hacen en Canadá para ti, compañía mexicana? Me revisan que los cálculos del impuesto sobre nómina a los trabajadores mexicanos sean correctos. Entonces, o sea, alguien canadiense conoce mejor la ley mexicana que alguien mexicano y tenemos que pagarle a ese canadiense para que me diga que mi nómina mexicana está determinada correctamente. Entonces dices, algo no suena. Algo está raro aquí. Algo no suena, sí. Algo está raro. Ese tipo de cosas que el SAT ha venido evolucionando. Anteriormente, el tener la factura era más que suficiente. Ya tenías el 95% ganado. O sea, tengo la factura, es un gasto que puedo considerar para fines fiscales. Y el SAT fue evolucionando en este aspecto tecnológico de poder decir, bueno,
demuéstrame que lo incurriste. Demuéstrame para qué fue necesario. Y a veces son cosas muy simples, pero que a la hora de la operación, que llega a ser tan grande, se hace muy compleja. Tuvimos otro caso de un cliente en donde le determinan un impuesto a pagar muy grande, omitido. O sea, el SAT fue y determinó que se les había quedado corto el impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque ellos tenían préstamos del extranjero. Préstamos. Y nunca pudieron decirle al SAT a dónde se destinó ese préstamo. Tenía el contrato, sí. Llegó el dinero, sí. ¿Se le dio el tratamiento fiscal que correspondía a los intereses? Sí. ¿Estaban a valores de mercado? Sí. ¿Se registraron? Sí. Todo era perfecto. Y el SAT dijo, está bien, hagamos esto de un lado. Nada más ya para irnos. ¿Qué hiciste con el préstamo? ¿A dónde se fue? ¿Dónde se fue? Y ahí es donde empezamos a patinar. Y que tú dices, es increíble, era un préstamo grande. Y es a la hora donde las compañías están inmersas en su labor del día con día, a su negocio, ¿no? Generar más ingresos y con los menos gastos posible. A veces pierden de vista el tener ese tipo de controles que te digan, ¿qué hiciste con el préstamo? No, o sea, nadie se lo llevó, es un hecho. El dinero está dentro de la compañía, pero no había una certeza de a dónde se ve destinado. Y es ahí donde entramos los asesores en general para ayudar a la empresa a ver las cosas de una perspectiva más amplia. ¿Que esto se resolvería desde cierta manera generando un registro de qué es lo que estoy haciendo con este dinero o cómo se resolvería en este caso? Hacerles ver que es indispensable, en adición a los registros, hacerles ver que necesitas demostrar qué hice con ese préstamo. Compré activos, compré inventario. Y como normalmente el SAT en México tiene, no normalmente, la ley dice que el SAT tiene una facultad de 5 años para revisar. O sea, lo que yo hago hoy, 2022, él tiene 23, 24, 25, 26 y 27 para decirme y preguntarme lo que hice en el 22. De aquí a 5 años, a lo mejor la gente que estuvo ya no está. La que hizo el registro ya no está. Ya cambian las personas. Sí. Y si está, a lo mejor ya no se acuerdan. Entonces es por eso la gran importancia, y volviendo al tema del uso de tecnología, el tener sistemas eficientes que me permitan hoy o en 5 años conocer con certeza qué representó cada uno de los gastos que tengo en la compañía, en qué se utilizaron y dónde está el comprobante, dónde está el contrato. Y esto es, bueno, me imagino que en estos 5 años, por decir, el SAT decide que estamos en el 2026 y quiero revisar algo que me parece raro del 2023 en tu compañía. Por decir a uno de tus clientes, ¿tú cómo asesorarías esta? Pues es una auditoría lo que el SAT vendría haciendo en este caso. ¿Sí? ¿O cómo es? ¿Cómo entran ustedes? O a lo mejor es simplemente 100% de ellos y ustedes nada más les dicen, mira, esto es lo que va a pasar, no sé cómo. No, normalmente cuando ellos reciben se conoce como los requerimientos del SAT. Ok. A veces requerimientos disfrazados de invitaciones. Así son, te invito. Así como tú lo dijiste, no me suena tu número, te invito a que lo revises. Y si hay algo raro, corrige y presenta una declaración complementaria. Recordemos que en México las compañías tienen que presentar 12 declaraciones complementarias cada mes. O sea, por cada mes tienes que presentar una declaración al SAT donde lleva impuesto de la renta, IVA, retenciones, pagos a sueldos y salarios. Y presentas una declaración anual, la que vence este lunes, por el ejercicio. En México el ejercicio fiscal es enero-diciembre forzosamente. En esas declaraciones el SAT tiene la facultad de poder hacer una revisión o del ejercicio o ejercicios o algo acotado a una declaración que presentaste el mes pasado. ¿Y cómo lo hace? Cuando las cifras, con base en su información electrónica que tiene, no le suenan. Y primeramente envía esa invitación, donde dice, oye, te invito a que lo revises. O si no responde la invitación el contribuyente, o el SAT no queda convencido con la respuesta que da el contribuyente, emite ya formalmente el requerimiento, que es decir, tiene todo el sustento legal
en donde está obligado el contribuyente a responder. Si no lo hace, seguramente el SAT va a tomar en consecuencia el paso siguiente, que sería decirte, oye, te pregunté, no me dijiste, te pregunté, no me quedó claro. Entonces, para mí, omitiste impuesto y determina lo que se conoce como el crédito fiscal, que es donde dice, oye, con la información que me diste me pagaste 100, pero según yo debieron haber sido 120. Entonces, te emito un crédito fiscal por 20. Entonces, faltó. porque faltó. Entonces, ¿qué ocurre normalmente? Dependiendo del área que busque el SAT, pero normalmente el contribuyente nos busca y nos muestra esas invitaciones, esos requerimientos para poder darles nosotros nuestra opinión de qué información está buscando el SAT, cómo debe de presentar esa información, qué aclaraciones debe de hacer para que el que lo va a leer, porque al final del día un funcionario lo va a leer, pueda entender lo que se le está diciendo. Y sobre todo, que todo eso que se le está diciendo esté atado a un fundamento legal, en donde el contribuyente diga, hice esto con base en este artículo. O no hice esto con base en este artículo. Pagué esto con base en este. Siempre tenemos que estar fundado y motivado en la situación que tengamos ante la autoridad. Y por contra, en México, en nuestro sistema legal, la autoridad no tiene más atribuciones que la ley les establece. Es decir, lo que dice, lo que esté en la ley está permitido para el gobierno. Lo que no dice la ley está prohibido para ellos. Ellos no pueden asumir el que si no se contempló en la ley sí tienen derecho a hacerlo, ¿no? O sea, finalmente, en nuestro caso, la Constitución establece claramente cuáles son las atribuciones de los órganos. Y es por eso que también en esos requerimientos verificamos que la autoridad esté fundando debidamente su actuar, con base en estos artículos, con base en estas disposiciones, con base en estos incisos, te requiero. Sí, tiene que haber un orden de todas las cosas que están haciendo. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay cosas tan simples que a veces te piden cosas que no están en su actuar. Por ejemplo, el hecho de que te pidan, oye, tráeme tus registros. Está bien, sí te los puedo llevar. Nada más dime dónde dice que te los debo de entregar. Entonces, siempre en México la autoridad debe de fundar y motivar su actuar. ¿Fundar en qué sentido? Encontrar con base, ¿qué artículo le está permitiendo a ellos molestarme? Porque es una molestia. ¿Y cuál es el hecho que yo hice o dejé de hacer que motiva que me moleste? Ah, es que aquí, mira, fíjate, este artículo dice que los contribuyentes deberán presentar declaraciones mensuales. Ahí está la fundamentación. Y segundo, según mis registros, tu contribuyente no lo presentaste. Ahí está la motivación. Entonces, sí, por lo tanto, aquí está. Por lo tanto, te invito a que verifiques por qué no presentaste esa declaración. Si ya la presentaste, pues no hay problema. Si no la has presentado, preséntala. Entonces, siempre la autoridad tiene que fundar y motivar sus actuaciones. Bueno, de alguna manera lo que me tenía así como en mente también de preguntarte, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Porque tienes mucha información y eres muy conocedor de este tema del cual aparte pues yo no tengo la mayor mínima idea. Ya más o menos me fui involucrando para entender lo básico, pero dentro de todos estos requisitos o requerimientos que el SAT tiene, pues así que el derecho de preguntarle a los contribuyentes cuáles son los que, no sé, de manera fiscal, las sanciones fiscales que más comúnmente ves en tu práctica o con tus clientes. Yo creo que ahorita lo que está más de moda o más derivado de esta tecnología es donde los ingresos que la compañía dice que tiene no corresponden con los que el SAT dice que debe tener. Por ejemplo, acuérdense, nosotros emitimos siempre una factura digital, sí, electrónica. Hay compañías que emiten la factura 1 con 1,000 pesos de venta y ese es su ingreso. A lo mejor esa compañía se equivoca y emite una factura 2
por los 1,000 pesos, porque a lo mejor la inicial tenía algún dato incorrecto. Pero se le olvida cancelar la factura 1. Entonces la compañía al SAT le dice, yo tengo 1,000 pesos de ingreso. El SAT, ¿qué dice? Tienes 2,000. Tienes 2,000. Es ahí donde empiezan las discrepancias. Oye, fíjate que yo el 31 de diciembre hice una venta de 1,000 pesos. Pero como ya era a las 6 de la tarde, iba a cerrar, ya se había ido el contador, hice la venta de 1,000, registré contablemente 1,000. Y pues bueno, el 4 de enero que regresamos de Año Nuevo, el contador emitió la factura. Entonces, ¿qué va a pasar con ese contribuyente? Presenta una declaración al SAT diciendo que tiene un ingresos en diciembre de 1,000 y el SAT dice, pues no, yo no te tengo con ingresos, de cero. No tienes nada. No tienes nada. Que a lo mejor ahí no hay problema. El SAT va a decir, pues qué bueno que me declaraste un ingreso que yo no tenía en el radar. El problema va a ser al mes siguiente, en enero, en donde la compañía le va a decir, yo no tuve ingresos, y el SAT va a decir, no, como que no, aquí tienes un CFDI de 1,000. De 1,000. Y es ahí donde tiene que ir el contribuyente a decir, no, fíjate, es que fui en diciembre, vinieron a cobrarme a las 6 de la tarde, registré esos 1,000 pesos, te pagué impuestos sobre 1,000 pesos, pero facturé hasta enero. Por eso en enero no te tengo que pagar impuesto. Esas son el tipo de cosas. Ahora sí, que hay que aclararle a la autoridad. Ahora llevemos esto a lo que es. ¿Cuántas facturas se pueden emitir un 31 de diciembre? ¿Cuántas facturas no se facturan en diciembre, se facturan en enero? ¿Cuántas facturas se emiten en forma errónea y no se cancelan? O se forma en duplicado y no se cancelan. Son todo ese tipo de cosas que el SAT siempre dice, no me cuadra lo que me estás declarando, y ahí te va tu requerimiento o tu invitación. Y volvemos al origen. El contribuyente necesita tener la habilidad para poder hacer ese tipo de cruces de mis ingresos registrados en mi contabilidad con mis ingresos facturados, en qué fecha, para poder conocer dónde puede ser la autoridad, dónde puede ser la diferencia que el SAT me está detectando. Porque el gran problema con el SAT es que no me dice, fíjate que tengo una factura que emitiste el 1 de enero o el 4 de enero. Me dice, traes diferencias. En todo el año. ¿En dónde? En todo el año, no sé en qué mes, no sé en qué año. Porque por 5 años 5 es que años. puede revisar, ¿cierto? Sí. Entonces, es ahí donde se complica mucho. Hubo una reforma en el 2021 en materia laboral, en donde se prohíbe, de hecho, la subcontratación. ¿Qué significaba esto? Que para fines de la PTU, acuérdate de los Del accionistas 10%. del 10%, había compañías que decían que no está mal, no es ilegal. Decían, oye, pues fíjate que voy a tener mi compañía operativa y mi compañía de servicios, la de nómina. En la operativa es donde van a estar los ingresos fuertes, los gordos, los que van a generar la utilidad. Y voy a poner a los empleados en una compañía de servicios. ¿Para qué? Para que no tengan acceso a una PTU sobre las utilidades fuertes. Van a tener una PTU que genere la compañía en la que están. Y así era la estructura que siempre vivimos. En algún momento las autoridades laborales dijeron, eso está mal. Eso está mal. Y trató de atenuarlo en el 2012 con algo que se conocía como la unidad económica, en donde, no obstante que fueran dos entidades independientes, se debían de considerar como una sola. No pasó a mayores. Y por eso en el 21 o en el 20, elimina la posibilidad de que existan las compañías de servicios. De hecho, están prohibidas. ¿Qué significó eso? Que todos estos trabajadores se tenían que pasar a la compañía operativa vía una sustitución patronal, donde el patrón ya iba a ser la compañía operativa, no la de servicios. ¿Eso cómo lo hacíamos? El primer pensamiento era, pues vamos a fusionar. Es lo que te iba a decir, pues es la fusión, ¿no? La fusión. Oye, pues legalmente hay un proceso de fusión en donde la compañía operativa y sus accionistas deciden fusionarse en la de servicios. Los accionistas de la de servicios, que son los mismos de la operativa, deciden fusionarse en la operativa. Realmente no hay mayor tema en eso. El problema era cuando vas ante el SAT y el
El único prácticamente requisito importante es que se cancele el registro federal de contribuyentes de la compañía de servicios. Cuando vamos ante el SAT, se meten a revisar y dicen, no puedes. ¿Cómo que no puedo? No puedes. ¿Por qué? Porque traes diferencias en CFDIs, en facturas electrónicas, en los últimos 5 años. Oye, pero ¿de en qué mes? No sé. ¿En qué año? Chécale. Solo sé que es diferente. Solo sé que es diferente. ¿Qué originó eso? Que como no se podía hacer la fusión, porque el SAT no iba a autorizar la cancelación de este RFC antes, hasta que le aclararan todas esas diferencias. Pues bueno, se hizo laboralmente una sustitución patronal, o sea, laboralmente se enviaron los trabajadores de la de servicios a la operativa. Laboralmente, para fines del Seguro Social, se le avisó que esos trabajadores iban a irse a la operativa. ¿Y qué pasó? Que ahorita, hay en el mercado muchas compañías cascaron, que eran las compañías de nómina, ya no tienen trabajadores y que no hemos podido desaparecerlas. Porque tienen diferencias. Porque tienen diferencias. Bueno, ante impuestos. Sí. Oye, ¿qué hace esa empresa? Nada. ¿Qué tiene de trabajadores? Nada. ¿Tiene propiedades? Nada. ¿Existe en algún cubículo ahí en alguna empresa? No. Pero, oye, ¿por qué no la cancelas? Porque no puedo. Porque tengo que meterme a hacer un proceso de revisar 5 años para validar esas diferencias que el SAT determinó. Sí, a lo mejor sí se podría, pero son demasiados recursos que no va a poner una compañía en... Ese es el punto. Y que volvemos a un punto importante. Oye, ¿los impuestos en México es un costo importante para las empresas? Sí. Indudablemente. ¿Necesitan tener gente especializada en impuestos? Sí. Oye, ¿pero puede ser el que esté a cargo de la contabilidad? Puede ser. Pero van a necesitar ayuda. O sea, necesitan gente específicamente en el área fiscal a cargo de todo esto. Que es otro de los puntos que, volviendo con el tema de al extranjero que viene a México, que les comentamos, en adición a todo esto, sí, que la función fiscal en México es compleja y requiere atención todos los días y requiere de personas especializadas. Hay por ahí, de repente lo ve uno en los periódicos de que ya los impuestos en México son simples y que ya las compañías no necesitan contadores para hacer sus declaraciones anuales. Eso no es cierto. Alguien por ahí, me acuerdo, decía en tiempos de Pedro Asper Mella, secretario de Hacienda, alguien decía, oye, el día que Pedro Asper Mella pueda hacer su declaración anual de personas físicas por sí solo, ese día vamos a tener un régimen fiscal simple en México, ¿no? Antes no. Entonces, ahí estamos. ¿Se han hecho complejos? Sí. ¿Y van a seguir complejos? También. Se supone que los impuestos en una doctrina en lo general tienen que ser económicos en el sentido no de lo que tengas que pagar, sino económicos en el sentido de que no te deben de representar mucho esfuerzo su cálculo. En México no los cumplimos. Tienen que ser simples, en México no lo cumplimos. Tienen que ser limpios, y ahí limpios es en el sentido de evitar el contacto entre autoridad y contribuyentes. Ahí sí lo cumplimos en México. Nuestros impuestos son limpios en el sentido de que el contacto que hay entre el sujeto obligado, que es el contribuyente, y el sujeto activo, que es el SAT, no hay una cercanía que pudiera generar corrupción o hay manejos medio raros. Ahí sí, como al ser todo electrónico, realmente no hay no hay manera de manipularlo. Entonces, yo te diría, en el sentido de ser limpios, sí, en México nuestros impuestos son limpios en el sentido del contacto entre la autoridad fiscal y el contribuyente. No son económicos y no son simples. Sí, que es una de las cosas que tienes que decir a los clientes de inversión extranjera. Es que necesitas invertir en alguien que esté en tu compañía, que conozca acerca de derechos fiscal, bueno, contabilidad fiscal de México específicamente. Y que lo esté viendo a un nivel macro. Porque a veces en las compañías pues, se meten al día con día. Sí. Y todos los días está generando algo. Todos los días está generando algo en México. Cuando estudiamos y hablamos de la jerarquía de valores o de la jerarquía de las leyes, siempre nos dicen, no, fíjate, hasta arriba está la Constitución, después siguen las leyes federales, las leyes estatales,
las circulares informativas. Así es el orden. ¿Qué pasa? Que a pesar de esa estructura, el criterio del funcionario que está en la ventanilla que te atiende está por encima de la Constitución. Y es el día con día que tenemos que tratar, en donde al hablar de que están fundados y motivados los actos de la autoridad, llegas a hacer un trámite y desgraciadamente la persona que te lo recibe, pues no te lo recibe porque le faltó tal copia. Uh-huh. O le faltó cualquier situación. Oye, ¿eso dónde dice? Pues aquí dice en mi papel que me pasaron en la mañana que yo aquí tengo que debe de recibir venir esta información. Uh-huh. Oiga, eso en la Constitución, ¿dónde viene? No sé, joven, pero yo para recibirle necesito traer eso. Si no, no hay poder humano que lo haga. Entonces, eso es de las cosas que ellos deben de saber. Uh-huh. Sí, que hay que ir saber. maniobrando y entender de cómo es el sistema, no nada más en el papel, sino más bien en la práctica en este caso. Que son los retos que se pueden enfrentar. Exacto. Y bueno, ahora a lo mejor trayéndolo un poco a derecho fiscal, no estoy seguro si sea el tema, pero en cuestión de las principales herramientas que tú utilizarías o aconsejarías para utilizar en la planificación fiscal, en este caso pues de una empresa, o no sé si tiene sentido la pregunta de cuáles son las que tú usas. Yo creo que el gran tema aquí es, necesitas a alguien que conozca la ley. Uh-huh. Y la ley en su sentido más amplio. Uh-huh. A veces las compañías buscan como asesores fiscales a alguien que sepa hacer declaraciones. Uh-huh. Y dices, pues sí, yo creo que realmente para eso no necesito estudiar. O sea, el saber sumar, el restar, eso cualquiera. Hasta sin saber sumar o restar con una computadora puedo hacerlo. Entonces yo creo que realmente las compañías necesitan allegarse de un asesor fiscal en lo general. Que tenga los conocimientos fiscales, no de cuánto se debe de sumar o qué copia, si la amarilla o la rosa se presenta ante la autoridad. No. El que conozca la ley, el que conozca qué ventajas hay en la ley que él puede tener sin ser ilegales, el que conozca que a través de la aplicación de tratados puede tener un efecto fiscal favorable para su accionista, el que conozca que ciertas licencias que otorga el gobierno pueden ser favorables en su operación, como es este decreto de IMEX, de maquiladoras. O sea, ¿a dónde vamos? El que yo creo que debe tener a alguien a su lado que conozca de todos esos instrumentos que ofrece el gobierno, que no son muchos, pero que los ofrece para que esa operación pueda ser más eficiente desde el punto de vista fiscal. Que no pague un peso menos de impuesto, eso es un hecho, pero que tampoco pague un peso más del que estuviera obligado de hacerlo. Y es ahí a veces donde entra, donde se cuidan los pesos, o sea, se cuidan los centavos y se descuidan los pesos. A veces los contribuyentes no desean invertir en asesores. ¿Por qué? Porque es un honorario más y normalmente no son baratos. Pero descuida el hecho de que ese asesor puede llevarlo a un escenario en donde su operación sea más eficiente, en donde haga uso de los instrumentos que el gobierno otorga para ese tipo de empresa, en donde puede tener una operación más eficiente que la que tiene actualmente. Uh-huh. Sí, es lo que vendría siendo, voy a gastar un poco más en este aspecto, sin embargo voy a ahorrarme pues a la larga, dentro de 5 años que me pueden auditar y voy a estar preparado en cualquier caso de cualquier. Exactamente. Y haz cuenta, no me quiero comparar, pero es algo similar a cuando va uno con el médico, ¿no? ¿Qué es lo primero que te pregunta el médico? O sea, ¿qué le duele? ¿Para qué viene a buscarme, no? Uh-huh. Antes de desearme su rollo de cómo funciona el cuerpo humano y el cerebro y el corazón, cómo fluye la sangre, la primera pregunta que el médico nos hace es que buenas tardes, ¿para qué viene? ¿Para qué soy bueno? Uh-huh. ¿Qué le duele? Eso como asesores fiscales, a eso vamos. Antes de decir todo este tipo de situaciones que hemos venido platicando, es ¿qué te duele a ti, contribuyente? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te preocupa? Y ahora sí, con base en eso, con lo que tú me platiques, yo podría dar una opinión. Y a veces como asesor tenemos que captar lo que no nos pregunta.
que a veces son las preguntas más importantes. A veces el propio contribuyente no sabe ¿Cuál es el problema? cuál es el problema. Y a veces por eso no hace la pregunta. De lo que nos explica, debemos de tener la capacidad de tomarla, de agarrarla al vuelo y decir, tu problema es este. Y no lo has venido identificando. Sí, lo que me estás diciendo son las consecuencias, pero tu problema de raíz es este. Y a veces eso es algo que no identifican ellos y para eso está uno ahí. Y me acuerdo mucho también, bueno, en la clase que tuve la oportunidad de asistir, mencionabas que no es tanto el trabajo de hacer la contabilidad, ¿verdad? Que eso es el punto, ¿verdad? Las matemáticas y todo eso, tú no vas a estar ahí para comparar y revisar qué es lo que está pasando. En realidad no es algo que, déjame sumar yo tus números para ver si cuadran. Exacto. Esto es más bien, voy a analizar lo que tú me estás dando de información para ver qué es lo que está pasando. Así es porque, te digo, yo creo que cada quien se especializa en algo y hay yo creo que muy loable, gente que se especializa en hacer declaraciones anuales, en tomar los impuestos o calcular los impuestos con base en lo que el contribuyente determina, con ingresos y deducciones. Yo creo que hay mucha gente que hace eso. Hay menos gente que le haya un sentido a esos impuestos. El decir, oye, pero ¿por qué si me platicas que haces esto y puedes hacer esto, por qué tu impuesto está saliendo de ese tamaño? Y es ahí donde entra, ahí sí, como asesor fiscal, el ver dónde se está una compañía desangrando, que en ocasiones ocurre así, están desangrando y la compañía no sabe. Oye, es que pago mucho impuesto. No, es que tu impuesto es una consecuencia de un problema interno que traes. Porque tus gastos que son no deducibles son de X millones de pesos. ¿Por qué son no deducibles? O fíjate que tienes estás sangrando porque el IVA que tú le pagas a tus proveedores es un IVA acreditable para ti. Es decir, si un proveedor me cobra 1,000, me carga 160 de IVA. Esos 160 para el contribuyente puede ir al SAT a recuperarlos. Términos generales. O sea, es IVA a favor o IVA a cargo. O sea, vamos a poner un ejemplo clásico. Oye, fíjate que yo le pago 2,000 pesos a un proveedor y me carga 320 de IVA. Yo te vendo a ti un producto de 1,000 y te cargo 160 de IVA. Entonces, a los ojos del SAT, yo le pagué a un proveedor 320 y te cobré a ti 160. El SAT me dice, entonces yo te debo. Te debo 160 porque tú pagaste más a un proveedor. Eso que te pagué, que yo te debo, SAT, me lo puedes pedir en devolución. Y entonces dices, esta compañía tendrá un derecho a cobrarle al SAT 160. El tema es, ¿cuánto te tardas tu compañía en recuperar esos 160? ¿Un mes? ¿2 meses? Sería muy, muy eficiente. Tenemos clientes que tienen 1 o 2 años con saldos a favor de IVA. Y es ahí donde empiezan a sangrar las compañías. Donde dices, bueno, es que ¿por qué no me sale? ¿Por qué no tengo dinero en bancos? Porque todo lo traes como una cuenta por cobrar de un IVA al SAT. ¿Qué has hecho para recuperarlo? No, pues no he hecho nada. Es un problema. Ya empezamos mal ahí. Ya empezamos mal. Oye, ¿por qué traigo préstamos y mi operación es muy redituable? Pues lo que pasa es que no has realizado esos saldos a favor que le puedes cobrar a la autoridad. Y es ahí donde una compañía puede irse por el mal camino y desangrarse teniendo que obtener financiamientos con terceros, préstamos, pagar intereses, cuando tiene un saldo a favor que puede recuperar del SAT y que no lo ha hecho. Es ahí los temas que te digo que platicando con la compañía, a veces él diría, es que mi problema son los ingresos, ¿no? No son los ingresos, es que no has podido obtener la evolución de esos impuestos a favor. Y luego todavía si no han empezado el proceso todavía va a tomar un tiempo para exactamente. efectuarse. Exactamente. Sí. Entonces ahorita yo creo que la autoridad es muy dura para regresarte un saldo a favor. Te pide todo. Y en alguna falla te dice, no me convences. Te lo rechazo o te desisto el trámite y tienes que volver a presentarlo, pero así ya tráete toda la documentación.
Y lo volvemos a presentar y, es que te faltó esta otra documentación y va para atrás. Y ese proceso puede tardar puede tardar años, años. Y en ese inter hay una compañía que tiene un saldo a favor que no ha podido recuperar. ¿Que no ha podido recuperar para qué? Para meterlo a la compañía, para comprar inventario, para seguir operando. Ok. Bueno, a lo mejor esto es una manera perfecta de llevarlo a la siguiente pregunta. ¿Cuáles ves tú que son los desafíos, pues ahora sí que más grandes actuales de la fiscalidad en México para compañías extranjeras, o a lo mejor no necesariamente extranjeras, sino nacionales también? Yo creo que primero deben de reconocer que los impuestos es una parte importante de su operación. No es un complemento, no es una obligación porque tengo que hacerlo, no. Es una parte importante de su operación. Y tienen que estar ciertos, primero, al menos que están cumpliendo correctamente. Porque si no cumples, en México son caros. El falta. Las omisiones es caro el omitir impuestos. Y segundo, que estés cierto de que lo que estás pagando es lo que debes de pagar. Ni un peso más y ni un peso menos. Yo creo que es un punto. Reconocer la importancia de los impuestos no como un mero proceso interno, administrativo, a cargo de alguien ahí de tercer, cuarto nivel en la empresa, sino que debe ser un tema que se atienda a nivel de la C-suite, de los CFOs, de los CEOs, ¿no? Sí, incluso a lo mejor integrarlo ya a un nivel operacional de la estructura de la empresa, no nada más algo que si hace alguien afuera de... Exactamente. O sea, el tema es la empresa siempre tiene ahí el tema operativo y ese va a estar ahí. Pero a la par tiene que estar el tema fiscal. Porque es un complemento muy importante de la buena marcha de la compañía. Y pues sí, eso es cierto, ¿verdad? No muchas veces... Bueno, y aparte no solo eso, sino que en general a mí se me hace muy raro, por ejemplo, que pues en la preparatoria pues nunca hablamos de esto en ningún momento, nunca se tocó el tema sobre los impuestos, qué es lo que hay que hacer, cómo se llevan, por qué son, etcétera, etcétera. Hasta que ya te das cuenta que entras en el mundo a lo mejor de los negocios y quieres emprender algo, ¿sí? Ya estás ahí en el momento y dices, tengo que aprender un mundo nuevo de fiscalidad, pues sí, en este caso. Exacto. Y yo creo que ahí viene la pregunta de siempre, ¿por qué pago impuestos? Yo ya sé toda la obligación, materialidad, documentos, comprobantes y demás. ¿Por qué pago impuestos? A todo mundo se nos olvida que finalmente hay un principio constitucional, que es el artículo 31, fracción cuarta, que me dice, están obligados los mexicanos a contribuir al gasto público de la forma proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. Ahí está la obligación donde tenemos todos que aportar a ese ente que es el Estado, que no produce nada, aportar a ese ente ¿para qué? Para el bienestar social. Y si le empezamos a jalar la hebra, todo esto viene, nos vamos ya hasta 1716 con Rousseau, en donde Juan Jacobo Rousseau decía, o él creía que los hombres somos buenos por naturaleza. A diferencia, un espacio ahí, por ejemplo, siempre hemos dicho, el lobo es el hombre, el hombre es el lobo del hombre. Esa era una interpretación que tenía Thomas Hobbes. Sí, otro filósofo, sí, inglés, sí. Decía, el hombre es el lobo el hombre es el lobo del hombre. Rousseau decía, no, el hombre es bueno por naturaleza. ¿Y todo eso para qué? Para explicar por qué nos unimos. Y ahorita concluyo por qué ando en esto. Hobbes decía, no es que el hombre se une. Nos empezamos a unir primero en familia, luego más familias, y luego pueblitos, y luego villas y demás. ¿Por qué? Porque teníamos miedo los unos de los otros. Y si yo estaba junto a ti, podíamos ser más fuertes en caso de que viniera alguien más a tratar de matarnos. Esa es la visión de Hobbes. Rousseau decía, no, el hombre se une para ser mejores, para ser más fuertes, para crear un estado de bienestar. Y en ese estado del bienestar es que él escribe el contrato social, que es eso, en donde tú y yo decidimos darle a un ente que es el Estado
el que vigile por nosotros, el que dirima los conflictos que podemos tener tú y yo. Y como hay un tercero, que es ese Estado, al cual delegamos esas facultades, pues ese Estado tiene que mantenerse. Y Rousseau desde 1700 ya decía, tú y yo tenemos que aportar para que ese Estado siga funcionando. Sí, alimentarlo de alguna manera. Vino José María Morelos en 1813 y da con su documento de los sentimientos de la nación. Él ahí ya habla de que los habitantes deben de contribuir con un 5% de sus ganancias. Y él decía, con ese 5% y una administración honesta por parte del gobierno, podemos mantener el peso de la batalla, que era la independencia en esos años. Entonces, 1813, José María Morelos habla de una tasa de impuesto del 5% y de que el gobierno lo use en forma eficiente y honesta. 2023, que son 210 años. ¿Tenemos una tasa de impuesto justa? Yo creo que no. ¿Estamos seguros de que el gobierno utiliza en forma eficiente nuestros impuestos? Tampoco. Entonces acá voy con todo esto. Los registros de materia. Entonces acá voy con esto. ¿Estamos obligados a pagar impuestos? Sí, por un tema constitucional. No de hoy, de siempre. En México hoy la Constitución lo establece, pero desde siempre hay este tema de que tenemos que contribuir para crear ese estado de convivencia y de bienestar social. Por eso tenemos que pagar impuestos. Y de hecho viene, ¿por qué son impuestos? Porque no los imponen. No nos preguntaron de si queríamos o no. Entonces, si ya estamos obligados a pagar impuestos, si es algo que no podemos evitar, ¿qué es lo que sigue? Pues preparémonos correctamente. Aprender. Hoy yo no estoy para los impuestos, estoy para producir, estoy para generar en mi negocio más ingresos y demás. Bueno, asegúrate de tener a alguien a tu lado que conozca de los impuestos, no en el sentido de ingresos menos deducciones, sino en el sentido de decir cuál es tu mejor estructura, cuáles son las alternativas que puedes tener para utilizar beneficios o acceder a beneficios que te permitan pagar tus impuestos en un importe razonable. Esa es la importancia de los impuestos. A veces nos quedamos en 2 más 2 o 5 menos 3. No, los impuestos tienen mucho atrás y mucha historia. Y precisamente eso es algo que me llama mucho la atención pues sobre ti, ¿verdad? También que si conozco y sé que la historia es algo que te llena o tienes mucha pasión por los aspectos históricos. Y pues ahorita lo viniste muy bien con precisamente la fiscalidad, ¿no? Entonces, otra de las preguntas era, en general, a lo largo de la historia de México, no sé si tengas una etapa que más te guste o de la cual tengas más pasión. Me llama la atención en los 60s. Ok. Y por eso me gusta ver películas de los 60s. Yo creo que era otro México. Teníamos rumbo. Con todos los problemas. Y a veces me dicen, no, es que la corrupción era la misma. Y no lo dudo. Yo creo que la corrupción desgraciadamente está. Pero cuando menos teníamos un gobierno que veía hacia el frente, veía futuro. Y pues eso no fue en balde de que en esos años se hablaba, en los 60s, se hablaba del milagro mexicano a nivel mundial. Milagro mexicano, ¿por qué? Porque éramos una compañía, país que crecía, Producto Interno Bruto creciendo, sin inflación. No en balde tuvimos las Olimpiadas del 68, el Mundial del 70. ¿Por qué? Porque éramos un país que nos estábamos abriendo al mundo y éramos un país que llamaba la atención porque crecía sin los grandes problemas que en ese entonces Inglaterra tenía. De desempleo, de temas económicos. Un país que íbamos hacia adelante. Tuvimos una etapa que fue hasta cierto punto estable en materia económica y eso nos generó beneficio. Desgraciadamente, esa etapa de que en México, a nivel internacional se le llamó el milagro mexicano, a nivel interno le hemos llamado el desarrollo estabilizador.
porque crecíamos establemente. Ujú. Desgraciadamente, pues bueno, llega el 1 de diciembre del 70, pues Luis Echeverría cambia esa forma de ver las cosas. Él dice, oye, no, hay que hacer un desarrollo compartido, hay una distribución mala de la riqueza. ¿Y qué empezamos a hacer? Pues a contratar gente que hiciera hoyos y a contratar más gente que tapara esos hoyos. Mm. Y es ahí donde empieza una visión distinta a lo que debe ser el gobierno. En donde, oye, yo gobierno promotor del empleo. Yo creo que empezamos mal. El gobierno no puede ser promotor, no puede ser empleador. ¿Qué nos costó? Tú estás más chico, pero ese 70 al 76, 76 al 82 con José López Portillo, pues la famosa decena trágica, ¿no? 12 años perdidos en donde ese desarrollo que teníamos se fueron al caño. Ujú. Viene Miguel de la Madrid, se tratan de componer las cosas, contra todo lo que se diga de Carlos Salinas, creo yo que y no lo defiendo, tendrá muchas desventajas o defectos, pero en su sexenio creo yo que de nuevo volvimos a levantar la cabeza. Después de los 12 años. Después de los 12 años. Se critica mucho a Miguel de la Madrid, por ejemplo. Oye, ¿qué podía hacer? Viene de la devaluación, de la nacionalización de la banca, el terremoto. Realmente le tocó ahí manejar lo mejor posible. A Salinas le tocó un escenario un poco mejor. Y es ahí donde levantamos la cara y decimos, oye, ¿por qué estamos cerrados? ¿Por qué necesitamos producir para lo que no somos buenos? Y nace el Tratado de Libre Comercio. Y de nuevo empezamos un círculo virtuoso que duró pues prácticamente 24 años. Con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con el mismo Peña Nieto, en donde veíamos hacia el frente y nos quitamos ese estigma que desgraciadamente hoy, uno de mis grandes problemas con el gobierno actual es que nos pretende vender que somos un país pobre y lo menos que tiene México es ser pobre. Tenemos una distribución de la riqueza mala, pero ahí la llevábamos. Y de nuevo, ese ciclo virtuoso, así como tuvimos ese desarrollo estabilizador, ese milagro mexicano en los 60 y perdimos el camino en el 70, hoy tuvimos un desarrollo estabilizador de 24 años y perdemos el camino en el 2018. Espero lo retomemos en el 2024. Pero yo creo que ese periodo, viendo ese tema, ese periodo de los 60, 50 me llama la atención de México. Y si vemos fotos de México en esos años, era un México distinto, más ordenado, con mayor crecimiento, con instituciones que funcionaban. Y con esta visión de la que hablas. Y con esta visión hacia adelante. El Seguro Social, o sea, las grandes inversiones del Seguro Social fueron en esos años. Que ahorita siguen esos mismos Aquí edificios. Aquí en Juárez, ¿no? Cuando yo llegué a Juárez, el Seguro Nuevo. ¿Cuál Seguro Nuevo si se construyó hace 50 años y le seguimos diciendo Seguro Nuevo? En Chihuahua, el seguro ahí que está en la universidad, la Clínica 33, es desde que yo estaba niño. Y ahí sigue igual. Y, oye, ¿hay 5 más que esos? Desgraciadamente no. Algo hicimos mal en el camino. Son construcciones que iniciaron pues en esa época de la que tú hablas. Sí. En ese afán de que como Estado, pues provees el bienestar. Oye, que faltaban, no eran suficientes, es cierto. Que había corrupción, también. Que había temas de que no había desempleo, pleno empleo, a lo mejor. Pero era otra visión. Era otra visión. Ok. Interesante. Y bueno, para terminar ya nada más 2 preguntas, Héctor. Claro. En sentido, primero, hablando de derecho fiscal, no sé si tú tuvieras, no sé, recomendación necesariamente, pero a lo mejor sí una guía para una persona que ahorita está interesada o a lo mejor está pensando en llevar a cabo el estudio acerca del derecho fiscal o impuestos fiscales en este aspecto. ¿Qué le recomendarías o por dónde le recomendarías empezar este mundo, pues? Yo creo que sí necesita... El derecho fiscal, creo yo que no es por sí solo, no lo podemos estudiar en forma
autónoma o aislada, ¿no? Mm. Yo creo que pues ponte a leer una ley no te va a llevar a nada. Ujú. Yo creo que necesitas tener la asesoría de un tercero. Mm. A lo mejor no con tanta especialidad, pero sí empezar a conocer qué significa un ingreso, qué significan las deducciones, qué significan los requisitos. Por ejemplo, seguramente si esa persona se mete a la página del SAT y pone, o en internet, pone Sistema Fiscal Mexicano, seguramente el que vea que viene del SAT, que entre, y seguramente es un brochure del SAT que en términos generales describe las implicaciones ahí de cuál es el esquema mexicano. Ya. Para empezar a conocer qué ingresos, qué deducciones. Si puede poner eso, o puede poner ahí en internet Doing Business in México. Igual, hay muchas firmas que en un brochure de 1 o 2 hojas trata de darle a un tercero la idea de cómo funciona el esquema fiscal mexicano. Una explicación general. Sí, sin entrar en los detalles, sino saber, oye, más o menos dónde me voy a meter, ¿no? Sí. Ok. Sí. Y por último, ya a lo mejor no tiene nada que ver con derecho fiscal ni con historia, o a lo mejor sí. No sé si tengas algún libro que a ti te haya marcado, pues ahora sí que desde siempre, de cualquier tema, y que te haya parecido interesante en general, que nos puedas compartir. Tengo varios, me gusta leer. Me gustó mucho y lo conocí ya tarde, Juan Cacó Rousseau, el del contrato social, que es un tema interesante. Fuera así de ese tipo de libros, me gusta Luis Espota. Luis Espota. Luis Espota no es muy conocido. No, de niño, cuando yo estaba en secundaria, él tenía un programa en el Canal 13 en ese entonces, antes de que fuera TV Azteca o Imevisión, y se llamaba La Hora 25, porque salía el domingo a las 12 de la noche. Y hablaba de libros. Y él es escritor, ya murió. Y él tiene un libro que para el que, por ejemplo, quiera conocer una visión distinta de lo del 2 de octubre de 1968, él tiene un libro que se llama La Plaza. Luis Espota, La Plaza. Interesante. Es una versión muy distinta a lo que siempre se nos ha tratado de el 2 de octubre no se olvida. De lo que pasó en el 2 de octubre que no se olvida. Y recientemente me gustan mucho las cosas antiguas. O sea, disfruto mucho todas estas cosas vintage. Hay un escritor actual que se llama Héctor de Mauleón. Hoy, los domingos tiene un programa en la tele que se llama El Faro creo es. Okay. Y recorre las calles de México hablando de que aquí en 1700 había una fuente o esta casa en su momento te está platicando acerca de la historia de... Entonces, así como lo platica, hay unos libros que se llaman México Oculto, que son 4 de Héctor Mauleón. Te habla de todas esas historias de leyendas de la colonia y demás de México. Es interesante. Pues sí, ya me interesó. Ok. Sí. Pues excelente, Héctor. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por había muchas preguntas, por eso no sabía ni por dónde empezar, pero de verdad, gracias por todo lo que nos compartiste. A ti mil gracias aquí por darme la oportunidad de platicar de esto. Bueno, pues sí, entonces lo cerramos. Gracias, Héctor. Que estás muy Hasta bien. la próxima. Gracias.